La meditación de los 5 minutos que comienza mañana tiene un pasaje donde a Jesús lo ponen a prueba, a Jesús lo tientan. En algunas versiones dice que a Jesús lo quieren hacer tropezar y vienen preguntas acerca del matrimonio, del divorcio, etc. Y una de las cosas que yo voy a expresar en estos 5 minutos es el hecho de que nosotros hoy en día, en nuestra sociedad, especialmente aquí en Chile y también en toda Latinoamérica, estamos en un tiempo de tropezar, estamos en un tiempo de ser tentados, de ser probados en nuestra fe, estamos en un tiempo que la política nos está desafiando mucho como cristianos, donde se nos está probando en cuanto al aborto, se nos está probando en cuanto al matrimonio igualitario, se nos está probando en cuanto al derecho de educar a nuestros propios hijos, se nos está poniendo ciertos tropiezos, si es que nosotros los consideramos tropiezos. Estamos en una efervescencia política. La inmigración, la convención constituyente, las leyes que están pasando ahora en el Parlamento. Estamos en un mar tormentoso, especialmente en el mes de octubre, y va a seguir esto efervesciendo hasta el mes de noviembre, cuando tenemos las elecciones de presidente. Por lo tanto, creo yo que es muy adecuado que por lo menos estos 5 domingos del mes de octubre podamos, como cristianos, preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros como cristianos en cuanto a estas controversias, a este mar de política? Y el título de la serie de este sermón se llama Ni de política ni de religión, porque es típico que la familia dice, mira, nos vamos a juntar con los amigos, pero no se hablar ni de política ni de religión, porque son 2 temas controversiales. Por eso le puse así. Pero nosotros debemos detenernos en el camino y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué relación tiene la política con la religión y qué quieres tú que yo, como ciudadano del reino de Dios, actúe en cuanto a la sociedad? El sermón de hoy se titula El fin no justifica los medios. Es el tema de hoy y vamos a definir en primer lugar qué es lo que es política. Aquí está. La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Quiero que tengan en cuenta esto. Alcanzar ciertos objetivos. La política tiene como fin... Gracias por estar atentos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. En política, cada cual, y no solo en política, seamos honestos, nosotros como cristianos también queremos alcanzar y lograr un cierto efecto particular. Cada uno de nosotros quiere algo que acontezca en contra del aborto, en favor o en contra del aborto. La gente tiene opinión en cuanto a la inmigración, ilegal o legal o la que sea. Queremos lograr cosas en cuanto a definiciones, por ejemplo, del matrimonio, condiciones de trabajo injustas, o tenemos ciertas posiciones en cuanto al sueldo mínimo, o queremos resolución de las pensiones futuras, libertades religiosas, etc. Esos son, como dice aquí, objetivos que nosotros queremos lograr. Y el proceso político usa los medios políticos para alcanzar fines específicos. ¿Y cuál es la forma? Aquí está. Hacerse del poder, controlar e influir para tratar de promulgar leyes que obliguen a la gente a vivir de cierta manera que usted cree que es la mejor. Esa es la forma que el proceso político se lleva a cabo. En Chile, por ejemplo, los que tienen un poquito más de años, de experiencia, de edad, y especialmente los que se criaron en el Evangelio hace muchos años atrás, estoy hablando de los años 70, se fundó un movimiento cuando el gobierno era de la Unidad Popular, Salvador Allende era el presidente, se fundó un movimiento que se llamaba Cristianos por el Socialismo. Y muchos pastores
y muchos sacerdotes se afiliaron a este movimiento religioso político para apoyar al gobierno de la Unidad Popular, porque ellos pensaban que había que controlar, había que influir para tratar de promulgar leyes que promovieran el socialismo con un tinte de cristiano. Luego, durante el gobierno militar, las iglesias evangélicas, mayormente las iglesias pentecostales, apoyaron al gobierno militar, y ellos, por ese apoyo que le dieron al gobierno, el gobierno les dio prebendas, les dio privilegios. Uno de esos es el Te Deum evangélico, que nunca se había hecho, y a causa de este apoyo de las iglesias evangélicas, hasta el día de hoy, ellos lograron hacer el Te Deum evangélico en el tiempo de las fiestas patrias. Se utiliza el proceso político para ganar poder y así producir, y no estoy criticando, yo creo que esas personas que se van para la derecha o para la izquierda, ellos tienen en su corazón una intención que quieren transformar la sociedad y piensan que esa es la manera de hacerlo. Pero Jesús, me voy a poner como esos predicadores medios populares, diga Jesús, Jesús, diga Jesús. Pero Jesús, porque cuando decimos Jesús, la cosa cambia, se trastorna, se transforma. Jesús tenía un par de cositas para decirnos acerca de esa manera en que el mundo obtiene el poder y transforma la sociedad. Y tenía un par de cosas que decirle a sus discípulos. Y usted es discípulo de Jesús, ¿amén? Ya, ahora lo digo otra vez para que salga la máscara. ¿Amén? Amén. Eso. La madre de dos de sus discípulos viene al Señor a decirle a Jesús: Señor, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero que mi hijo Juanito sea tu primer ministro, y yo quiero que mi hijo, el Chaguito, Santiago, ¿verdad?, que él sea el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. ¿Qué te parece? ¿Se acuerdan de esa conversación, verdad? Y eso está en Mateo 25. Y Jesús le contesta así. Jesús los llamó y les dijo a todos los apóstoles: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Jesús está diciendo: miren, vamos a comenzar con esta base. Los gentiles hacen esto. ¿Qué hacen los gentiles? Los gobernantes se enseñorean de las personas. Toman el poder y utilizan ese poder y esa autoridad para manipular, coaccionar y controlar a las personas hacia un fin deseado. Y para reiterar su punto, Jesús dice: y los poderosos les imponen su autoridad. Eso hace la gente de este mundo, para que el pueblo haga lo que ellos quieren que el pueblo haga. Vamos entendiendo, ¿verdad? Se va explicando este asunto de la política, según Jesús. Estamos citando palabras de nuestro maestro. Quizás son los mismos objetivos que usted tiene. Quizás usted está de acuerdo con el presidente de turno y usted dice: no, lo que está haciendo él está bien porque son también mis objetivos. No estamos hablando de que si usted quiere o no al presidente, si los objetivos son o no los correctos, pero lo que estamos diciendo es que Jesús, independientemente de eso, él está diciendo que la forma en que se logran esos objetivos es lo importante, porque el fin no justifica los medios. Lo que Jesús describe aquí es lo que un autor, Greg Boyd, define como el poder sobre, entre comillas, dos palabras, poder sobre la gente. Les voy a leer un párrafo de su libro. El libro se llama El mito de una nación cristiana. A pesar de que viene en muchas formas, el reino de este mundo es en esencia un poder sobre la gente. En algunas versiones de este poder, los súbditos tienen voz en decidir quiénes serán los gobernantes, como en los países de América, mientras que en otros países no se les pide opinión. En algunas versiones de este poder, los súbditos pueden influir en cómo sus gobernantes ejercen el poder sobre ellos. Por ejemplo, cuáles son las leyes que los van a regir, mientras que en otros países no lo hacen. Ha habido versiones de los reinos de este mundo que son democráticas,
otras son socialistas, otras son comunistas, otras son fascistas y hay versiones totalitarias, pero todas comparten esta característica distintiva: ejercer poder sobre la gente. ¿Cómo se logra un buen comportamiento? A través del castigo. Y en el caso de los gobiernos, el castigo por medio de las leyes. Cuando yo salgo de mi departamento, la calle que está allí, Zanzíbar Poniente, yo llego a Apoquindo y hay un letrero que dice no doblar a la izquierda, ahí en Apoquindo, sino que tengo que doblar a la derecha, salir por Tomás Moro y darme tremenda vuelta para venir para acá. Entonces, si yo alguna vez infringiera esa ley, la nona me está mirando, así que voy a tener que decir la verdad, ¿ok? Hoy lo hice, dice, ¿le viste? La nona dice, sí, miré para allá, miré para acá, no hay nadie, temprano en la mañana, entonces yo doblo a la izquierda y entonces me ahorro 1 minuto y 15 segundos. ¿Okay? Bueno, pero miren, yo estoy consciente que un día de esto, yo voy a doblar a la izquierda porque me es conveniente, yo voy a traspasar la ley de tránsito y de repente un amigo en su camino me hará parar y me va a hacer sentir sobre mí el poder sobre la gente y me va a ir mal. ¿Y cuál es la intención del carabinero? ¿Cuál es la intención de la ley? Que yo obedezca, que yo me someta y me van a castigar y me voy a tener que ir donde el juez a pagar el parte. Los que tienen autoridad determinaron que no había que doblar a la izquierda ahí afuera de mi casa. A ellos se les puso en su mente, no puede doblar a la izquierda. O si me equivoco y tengo que decir, no iba para el otro lado, tampoco puedo doblar en U en la próxima calle. Pero a ellos se les ocurrió. Ellos tienen la autoridad, el poder sobre la gente y las multas son el castigo para cambiar mi comportamiento. Jesús dice, muchachos, eso es lo que hacen los gentiles. Los gobiernos de este mundo consiguen ellos posición de autoridad para tener poder sobre la gente, controlar su comportamiento y decirle lo que tienen que hacer. Es posible que lo hagan para lograr buenos resultados, es verdad. Hay horas que no pasa nadie en la calle, pero hay momentos en que pasan buses y hay muchos vehículos, hay una escuela allí cuando vienen los papás y se hacen unos tacos. Está bien. Puede ser que algunas reglas se hagan para lograr buenos resultados. O quizás se hagan reglas y leyes para lograr malos resultados. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se esfuerzan por conseguir esto, poder sobre la gente. Y el versículo dice así, el capítulo 20, continúa Jesús diciendo, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está diciendo, mis discípulos tienen reglas diferentes. Hay una manera para las naciones y hay otra manera para los seguidores de Jesús. Conmigo, dice Jesús, todo gira en torno al servicio, al sacrificio y a entregar la propia vida. El Señor está diciendo, hay 2 maneras de conseguir las metas. Una, de acuerdo a los poderes de este mundo, y 2, de acuerdo a la manera mía, influyendo en las personas a través del servicio, a través del sacrificio y de la muerte. Y para Jesús los medios importan mucho. La forma en que usted alcanza sus metas, la manera que usted consigue sus fines es muy importante. Queridos, ustedes como discípulos, yo como discípulo del Maestro, la manera que yo voy a conseguir algo en la vida o en la política o en mi familia, lo que sea, importa mucho. La manera. Usted no puede lograr cosas de maneras que Dios no aprueba. Usted no puede hacerse rico haciendo trampa tributaria o robando o haciendo actividades inmorales. Usted no puede hacer crecer una iglesia de manera ilícita, porque hay manera ilícita de hacer crecer una iglesia, ¿verdad? Usted no puede formar una familia de una manera que va en contra de los planes de Dios. El medio, la forma que usted debe hacer y lograr sus metas tiene que ser aprobada por el Señor. Cuando hablamos de la política,
cuando hablamos de la iglesia y la política, o la política y el reino de Dios, la conversación siempre se da en cuanto a qué queremos conseguir, el objetivo final, qué queremos conseguir. La derecha religiosa, es decir, las iglesias que se inclinan un poco hacia el lado de la derecha política, o cristianos que se inclinan al lado de la derecha, ellos, por ejemplo, están muy firmes en el asunto del aborto, de prevenir el aborto, de que no pasen leyes del aborto y que el matrimonio no sea un matrimonio igualitario en que los homosexuales se puedan casar. Por otro lado, los que están a la izquierda religiosa, porque hay cristianos y hay iglesias que se van al otro lado, ellos, por ejemplo, tienen objetivo de apoyar la inmigración, ellos tienen el objetivo de los derechos de los trabajadores, mucha preocupación por los pobres. ¿Cuál es el problema? Si en la iglesia del Señor tenemos gente que se inclina a un lado de la balanza política y también al otro, y luego todo dentro de la iglesia del reino. El problema es que estamos discutiendo sobre las metas finales, asumiendo que la política es el medio que nos va a ayudar a nosotros a lograr las metas finales. Ahí está el problema. No está en los objetivos, sino en el medio que vamos y queremos usar para lograr nuestros objetivos. Y lo que realmente le preocupa al Señor es el medio, la forma, la manera que vamos a conseguir las metas. Para Jesús los fines son importantes, pero más importante para llegar a un fin son los medios que se van a usar para llegar a ese fin. Estamos nosotros hoy en día siendo manipulados por el sistema político. Y al final, queridos hermanos, somos nosotros los que salimos perdiendo. ¿Qué pasa si la derecha religiosa está equivocada? ¿Qué pasa si la izquierda religiosa está equivocada? ¿No será que nosotros estamos tratando de utilizar un sistema político para, entre comillas, ver crecer el reino de Dios, su influencia, propagarse en la sociedad, mientras que Jesús tiene otra manera diferente de hacer crecer su reino? Y a nosotros ni el moño se nos menea, porque ya nos pusimos en el cajón y de ahí ya no salimos. Vayan por favor a sus Biblias, lean cuando el Señor dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas que se siembra y que luego silenciosamente, calladamente, influyendo, llega a ser una gran planta. Lean cuando el Señor dice que el reino de los cielos es como una mujer que pone levadura en la masa y luego esta masa es leudada. La levadura es pequeñita, no se ve, está metida y a medida que pasan las horas, leuda e infla toda la masa. El Señor está diciendo, esa es la manera en que nosotros debemos influir en la sociedad, silenciosa y calladamente con los medios que Él dispone para nosotros. La política trata de conseguir el poder sobre las personas promulgando leyes y constituciones, en este caso, que obligarán a la gente a cambiar su comportamiento externo. ¿Les parece esto conocido? ¿Con quién era que Jesús tenía más pelea? Con los religiosos, con los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera ustedes son muy blanquitos, ustedes se portan bien, ustedes llevan las reglas, las leyes por fuera, pero por dentro son una tumba llena de huesos y carne podrida. En eso son especialistas los religiosos, en la apariencia, en verse bonito, en cumplir con las normas, pero adentro no lo están haciendo, en su corazón no. El Señor dice, su corazón está lejos de mí, con sus labios me honran. Amén. Sí, Señor, ahí dice no doblar a la izquierda, y yo no voy a doblar a la izquierda, pero en mi corazón yo ya doblé para la izquierda. Aunque aparentemente voy para la derecha, pero si yo pudiera, yo voy para la izquierda. Pero Señor, respeto el disco que dice no virar a la izquierda. Ese es el problema con este sistema del mundo. Ahora les voy a contar que en la historia de la iglesia ha habido movimientos, y hoy en día también existen, donde los cristianos eligen intencionalmente abstenerse del proceso político. No quiero que ustedes crean que esto es una cuestión rara.
Nosotros hemos ido en las iglesias y hay pastores que a usted le van a decir: usted, hermano, tiene que cumplir con su deber cívico y usted tiene la obligación de ir a votar porque usted es cristiano y usted es ciudadano de Chile o del país que sea. Bueno, déjeme decirle con todo respeto que hay movimientos hoy en día que toman intencionalmente la decisión de abstenerse del poder político, y no porque no nos interese o porque estemos cansados de la retórica vacía de los políticos, o porque al final dicen: mire, las opciones son todas malas, pero bueno, vamos a elegir al menos malos, como se oye a tantas personas decir, ¿verdad? Vamos a ir a las urnas para votar por el mal menor. En cambio, hay cristianos hoy en el mundo que se han abstenido intencionalmente del proceso político porque entienden que hacerlo sería apoyar las estructuras y los sistemas del mundo que funcionan según los sistemas y reglas de este mundo, que es el poder sobre la gente y no según las normas del reino. Ahora, vamos a dejar clarito aquí: yo no me propongo convencerlo a usted de una posición, porque los sermones no van en ese sentido. Lo que sí le quiero hacer entender que hay iglesias, por ejemplo, los menonitas. Los menonitas en Estados Unidos son un movimiento que ellos han decidido no involucrarse en el sistema político. Ellos oran por su gobernante, apoyan los gobiernos, las comunidades, etc. Pero ellos no van a votar, pero no lo hacen por un asunto de una disciplina espiritual. O sea, usted no puede decir: yo no voy a votar porque todos los políticos son una manga de sinvergüenza, y etcétera, etcétera, y usted anda ahí esparramando, como decimos los chilenos, y por eso que usted no va a votar y ridiculiza todo. No. Esa no debe ser la actitud. La única razón por la cual un cristiano decide no votar tiene que ser por una disciplina espiritual bien basada y no contingente. Como los menonitas, por ejemplo. Les voy a leer aquí, un autor los describe a ellos y dice: los menonitas de América del Norte podrían elegir no votar como una especie de disciplina espiritual, como un recordatorio tangible de que nuestra identidad última no depende del proceso político o depende de los poderes fácticos, en combinación con un claro compromiso con el cuidado de los enfermos, la alimentación de los hambrientos y la sanidad de las heridas de los que sufren. La abstención de conciencia en las elecciones podría ser un poderoso símbolo de nuestra convicción de que el verdadero poder, el lugar primario de la mano de Dios en la historia, reside en última instancia en la iglesia que se reúne, no en los políticos. En Chile tenemos, yo diría, una buena ley hasta el momento, que es la ley de la inscripción obligatoria y el voto voluntario. O sea que uno, cuando llega a la edad de votar, el registro civil y el servicio electoral te inscribe. Tú estás inscrito, pero la votación es voluntaria, no se te obliga. Es posible que cambie la ley y está bien. O sea, otra vez, el poder sobre la gente va a decidir qué es lo que tú tienes que hacer. Ahora les aseguro, y ya se los digo, que si la ley cambia y se nos obliga a votar, algunos un poquito más revolucionarios cristianamente, así: yo no voy a votar, y yo, que me llamen ante el juez y yo pago la multa, pero al juez le voy a predicar del evangelio, a él sabrá lo que hace. Y otro dirá: no, está bien, si me obligan voy, y yo veré qué escribo. Algunos se ponen a escribir versículos bíblicos en el voto, y después cuando están contando: Jesucristo es el Señor. Hubo un tiempo así, ¿se acuerdan? Los antiguos, que en el tiempo de los plebiscitos ponían Jesucristo es el Señor. Y los pastores nos predicaban y decían: usted cuando vaya a votar escriba Jesucristo es el Señor. Y después, cuando se cuente, van a ver que hay millones en Chile que dicen que Jesucristo es... Otra vez, no es esa la idea. ¿Ya? Vamos a ser respetuosos, pero la idea es que yo, como disciplina espiritual, tengo que decidir. Si usted decide: no, yo creo que mi deber es ir a votar y votar a conciencia, y yo oro, gloria a Dios, hágalo. Y hágalo muy responsable también, pero no se olvide de los principios que estamos hablando hoy, que el fin no justifica los medios, según Jesucristo. Jesús dice que su reino opera de una forma que no es normal. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya a esta altura de cristiano usted ya debe darse cuenta que el reino es diferente. De hecho, a menudo en el marco del reino, las mismas cosas que hacen que parezca que se está perdiendo,
en realidad es una señal de que estamos ganando. Se lo repito, la apariencia o el hecho de que estemos perdiendo en algunas áreas es señal de que estamos ganando. Pero al revés también. Cuando parece que estamos ganando, en realidad estamos perdiendo. Cuando la iglesia cristiana ganó, le ganó a todas las religiones. Le sacó la mugre a todas las religiones. ¿Ya? Mi papá, Dios, le pegó a todos los otros papaces. O papás. Y llegó Constantino y dijo, ya, ahora esta es la religión oficial. Y ganó el cristianismo. Pero ¿saben ustedes lo triste? Aparentemente ganamos, pero en el fondo perdimos, haciéndonos la religión oficial y haciendo de Constantino la cabeza prácticamente de la iglesia, constantinismo que se llama. Pero muchas veces, cuando la iglesia ha perdido libertades, en países donde se ha aprobado el aborto, el matrimonio igualitario, en que le han quitado las personerías jurídicas, en que han perseguido a los pastores, ¿saben ustedes? Que parece que está perdiendo la iglesia. Y en realidad lo que está haciendo es que está ganando. Está haciendo levadura en la masa y está haciendo ese pueblo silencioso que está influyendo en las comunidades. Un ejemplo que les doy y que yo he sido testigo son los pastores de Cuba, la iglesia en Cuba. Con todas las restricciones, hoy día los pastores están creciendo y creciendo y bautizando gente. Yo he ido a enseñar a pastores a Cuba y parece que hay muchas cosas en contra. Pero a ellos ni el moño se les menea, porque ellos dicen, aparentemente estamos perdiendo, pero en el fondo el Señor está trabajando de una manera maravillosa. La China es otro ejemplo de lo que le estoy diciendo. La cruz, entonces, mis hermanos, la cruz es el ejemplo perfecto de eso. Cuando todos pensaron que vencieron a Jesús, no, Jesús ganó en la cruz. Lo que para los romanos y para los judíos era la derrota de Jesús, no. Aparentemente estaba perdiendo, pero Él estaba triunfando sobre todos los poderes de este mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Así que cuando veamos que están atacando a la iglesia, que la iglesia está siendo probada, que la iglesia está siendo desafiada, se les ponen tropiezos, ustedes saben que ahora, bueno, hace 10, 20 años atrás, la profesión de pastor o de cura era muy apreciada. Hoy día los curas, yo si ando con cruz en la calle, ando con cuidadito, porque no vaya a ser que me salga por ahí un anárquico y quizás que me haga. Pero pareciera que estamos perdiendo. Pero en el plan de Dios estamos ganando terreno, queridos hermanos. Colosenses 2:15, dice el apóstol Pablo, que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ahí tenemos nuestra victoria y, queridos hermanos, la cruz es el momento del triunfo de Jesús. Amén. A Jesús entonces le importan los medios. Jesús no se rinde a los sistemas del mundo para alcanzar los objetivos de su reino. Es por eso que prefiere ir a la cruz, para alcanzar sus objetivos. Y en el reino entonces tenemos otra manera. Y yo quiero que nosotros seamos ciudadanos del reino. Me acompañan en eso. Me acompañan, por favor, ahora en el mes de octubre y que nos rebalse la mente y el corazón este mensaje que el Señor nos quiere dar para el mes de noviembre también. Y así sigamos nosotros una vida en que nosotros vamos a enfocarnos en los medios que son los medios del reino nada más. Y les voy a anticipar para que con esto terminemos y nos vamos preparando para el próximo domingo. ¿Saben una manera en que esto se mete en la gente? Estas confusiones, este poder sobre la gente, en la base del miedo. Los políticos meten miedo. Yo no les tengo miedo, pero meten miedo. Voy a terminar con una anécdota muy chistosa. Cardenio, que hoy día anda en el sur, porque su papá se puso un poquito mal y van a tener que hacer algo allá. Bueno, Cardenio me contó que un pastor tomó un loquito de la calle
Y le dijo, ya vente para mi casa y yo te voy a amar, te voy a cuidar. Y el loquito de repente era bien violento y era muy inestable, pero él lo acostaba ahí al lado de su cama en el piso, ahí te de dormir, le decía, y lo cuidaba y lo llevaba a la iglesia, lo bañó. Y dice que este hombre se sentaba en la primera fila del culto, y el pastor ahí estaba predicando, y este hombre miraba por el pasillo, voy a doblar porque me duele el cuello, miraba por el pasillo para atrás, y llegaba alguien a la iglesia y decía, no, a ese no le tengo miedo, decía, ¿ya? A ese no le tengo miedo, y todos miraban al hermano, y después seguía el culto y miraba, o entraba así una viejita bien consagrada, de esas que oran, no, a esa le tengo miedo, decía, a esa le tengo miedo. Entonces ya dice que después los hermanos preferían entrar por la puerta del lado porque ya le tuvieron miedo al loquito, porque parece que tenía discernimiento de espíritu. Entonces estaba diciendo a la gente que entraba, este sí, este no. Imagínate que entra un anciano y no, a ese no le tengo miedo, ese ni ora ni ayuna, no. Pero a esta viejita le tengo miedo. Bueno, yo voy a ser como el loquito y yo voy a decir a los políticos, no, a eso no les tengo miedo. Me meten miedo. Lean los periódicos, vean los debates, vean las noticias. Puros profetas del desastre. Puro miedo. Si sale el otro, este país se va a la ruina. Aquí va a pasar esto y aquello. Pero si salgo yo, entonces sí, esto se va a componer. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. En cuanto a que los políticos, la herramienta que usan es meternos miedo. Y nosotros los cristianos no vamos a ceder en este asunto de que nos metan miedo. ¿Por qué? Porque a ese no le tengo miedo. Amén. Gracias, Señor.